La emisión está comenzando. Todos los... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días todavía, ¿eh? No hemos llegado a la hora de comer. Bueno, encantado de estar aquí otro lunes con todos vosotros para hablar de opciones, hablar de nuestra estrategia y un poco, bueno, pues tratar de aprender y entender mucho mejor el mercado de opciones. Ah, Vamos a empezar bueno, con un poco la breve presentación de una presentación de hoy. Con la presentación de hoy. Vale. Entonces, si me permitís, vamos a poner la... Bueno, un poco como siempre, hacemos una pequeña introducción. Nuestro objetivo es desmitificar las opciones, hacer fácil lo que aparentemente es muy complejo, ¿no? Sabéis que tenéis recursos en Internet entrando en mi página web, que la veis aquí marcada, 101futures.com. ¿Vale? También podéis entrar como cada semana de webinars. Una vez que lo terminemos, lo estamos grabando y lo subo a mi canal de YouTube. Os sugiero que os suscribáis al canal porque así vais a estar actualizados de todos los vídeos que se han ido produciendo durante todo este tiempo sobre opciones. Todos tienen algo interesante. Ya sé que pueden ser un poquito largos a veces, pero os sugiero que vayáis viéndolo, ¿no? Porque os va a ayudar a entender mucho mejor día a día las opciones. Y aquello que se os queda un día que no está claro, al día siguiente veis algo que os levantará y os despertará el, eh, el cerebro o la imaginación o la cabeza y os va a permitir pues entender mucho mejor este mercado. Os, bueno, os repito e insisto, es importante para poder seguir la estrategia y poderlo verlo en completo. Yo creo que es muy útil, no solamente ver los webinars, verlos online es maravilloso porque me siento acompañado durante el proceso. Si los queréis ver offline, los podéis ver en el canal de YouTube. Y cualquiera que quiera seguir la cuenta, le sugiero que escriba a clientes@ibroker.es y podrá hacer un seguimiento de la cuenta y poderla ver en tiempo real, ver qué es lo que está pasando, cómo se valoran las opciones, cuáles son los precios, cuál es el P&L, bueno, las ganancias y pérdidas de cada día según se va moviendo el mercado. Y bueno, yo creo que sirve para ir un poco consolidando todos los aspectos importantes de entender cómo funcionan las opciones, ¿no? Y finalmente os invito también a que en la página web de eBroker, a través del blog, podáis seguir. Como sabéis, todos los lunes se publica una actualización con comentarios de la semana, lo que hemos hecho y sobre todo la parte más interesante que a mí me parece os sirve como guión o ayuda. Yo trato de meter píldoras o detalles o explicaciones concretas, especialmente de la parte más difícil de las griegas, ¿no? Uh, bueno, y un poco os invito a que sigáis uh, bueno, pues todo ese proceso. Las opciones son algo diferente, que exigen una perspectiva diferente de aproximación y para entenderlas en profundidad. Y yo espero que poco a poco con los webinars, con el blog, con el canal de YouTube y con algo muy interesante que estamos lanzando, que es un club de opciones, pues podáis seguir y avanzar, formaros y sobre todo entender el mercado, ¿vale? Muchos me preguntáis, hay una herramienta que tengo en la web y que la podéis ver, que os servirá también y os va a ayudar muchísimo, muchísimo a cortar el proceso de entendimiento y de aprendizaje del mundo de las opciones, que es una calculadora de opciones. Sabéis que podéis entrar y la podéis comprar, el precio son 280 euros y bueno, a través de la web, si entráis en cientoenfutures.com, bueno, pues veis toda la información del contenido y de la potencia de esta calculadora, ¿vale? Eh, Me gustaría un poco también recordar, hemos hablado que empezamos justo ahora a crear un club de opciones. La idea es un poco ir más allá de la simple situación pasiva bueno, o de entre el blog, el canal de YouTube y los webinars, ¿no? A través del club de opciones lo que pretendo es ir un poco más allá y poder entrar en otros detalles o en otras cosas que no nos da tiempo prácticamente a entrar en estas sesiones de webinar, blog y YouTube, ¿no? Bueno, y sobre todo compartir.
porque cada uno pone su experiencia o sus conocimientos, me pregunta y yo trato de responder. Hoy vamos incluso bueno, os cuento, el cuarto evento del club se va a producir, lo tengo previsto para el jueves 9 de julio, de 7 a, bueno, la verdad es que luego nos alargamos más de los 40 minutos o una hora, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante. Si os suscribís a, a mi web, yo os actualizaré y os iré informando a través de estos eventos, bueno, pues de todas las herramientas que vamos a ir sacando poco a poco bueno, pues con el fin de ayudaros a entender mucho mejor el mercado y sobre todo entender las opciones y poder gestionar el riesgo y la volatilidad de cualquier decisión de inversión, ¿no? Bueno, hay una de las cosas que, bueno, que quería comentar y sobre los que vamos a empezar a hablar en esta sesión, que es un poco cosas que están, todos aquellos que habéis estado ya en los eventos, ya habéis podido experimentar un poco, ¿no? No nos ha dado mucho tiempo a entrar en mucha materia, pero espero poderlo consolidar y con vuestra participación, bueno, pues que hagamos de este club algo realmente diferenciado y que os sirva como plataforma para aprender sobre opciones y a gestionar el riesgo y a entender un poquito mejor el mercado y sobre todo el efecto volatilidad, cómo afecta a nuestras posiciones, a nuestras carteras, a nuestras expectativas del mercado y bueno, y así aprender y poderlo aplicar después en el mundo real, ¿vale? En el último evento, perdón, en el último evento hablamos de un tema de probabilidad de situaciones de vuelta de alta volatilidad en los próximos meses del mercado, ¿vale? Hoy voy a hacer un pequeño resumen para que veáis un poco lo que vimos, que nos sirve perfectamente, porque el club de opciones no es una cosa diferente, nos va a servir para entender mucho mejor lo que vemos cada día con nuestra estrategia de call cubierta Delta 30, ¿vale? Una de las cosas que vamos a ir introduciendo, y esto es simplemente un recordatorio, es que vamos a entrar y a hacer un análisis detallado bueno, de las estrategias básicas, ¿no? Aquí tenemos marcadas 13. Cada una de estas estrategias es un mundo. Entonces, me encantará que vengáis de la mano conmigo y que podamos entrar en todas las variables de riesgos que afectan a cada una de estas estrategias y desde ahí aprender. No hay nada mejor que transformar lo virtual en real y espero que entre el club, entre eBroker, entre el blog de eBroker y de todas estas pequeñas cosas que yo estoy poniendo en Internet, pues os sirva a todos y os ayude mucho a evolucionar y avanzar en el conocimiento de este mundo tan fantástico y absorbente de las opciones. ¿Vale? Uh, hoy quiero empezar con algo un poquito diferente, ¿no? Sabéis que cada día hay una pequeña idea que cuento, ¿no? En el webinar que pretendo un poco metaforizar, ¿no? El mercado con la vida real, ¿no? Uh, mucha, uh, la mayoría de vosotros, entra en el mundo de las opciones yo diría, desde una visión no equivocada, pero desde una perspectiva desde la perspectiva del mercado normal de acciones, digamos, de los activos clásicos, ¿no? Entonces, para mí eso es como empezar la casa por el tejado. Lo cual no está mal. Se puede hacer empezar una casa por el tejado siempre que seamos capaces de que tenemos que al final llegar a los cimientos y sostener ese tejado que en principio ponemos, bueno, ponemos y nos creemos que ese es el mundo de las opciones. Y no es así. Yo he hablado muchas veces de la perspectiva. Aproximarnos al mercado, aproximarnos a la realidad, empezando simplemente con el concepto de vender una opción o comprar una opción porque pasan una serie de cosas cuando la compramos o cuando la vendemos, está bien, es una manera de empezar. Pero no podemos equivocarnos. Quedarnos en el tejado se nos caerá la casa. Necesitamos hacer bueno, lo que yo llamo un top-down, ¿no? Es decir, está bien que entendamos lo que es una prima y qué pasa cuando vendemos una opción o cuando la compramos. Está perfecto, ese es un punto de partida. Pero tenemos que ir mucho más abajo. Tenemos que ser capaces de crear los cimientos. Y esa es la parte a la que nosotros queremos llegar, al bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba.
Los cimientos necesitan, y es inexcluyente, formación, observación. Es, es, es la parte que nos tiene que hacer evolucionar para realmente llegar a comprender lo que pasa en el mercado y por qué y qué riesgo asumimos, ¿no? Cuando operamos con opciones. Y eso pasa inexorablemente. Y da igual que lo hagáis al principio o que lo hagáis al final, cuando realmente os llegan, bueno, llegan situaciones como la que hemos vivido desde el mes de febrero de este año, ¿no? Hay que conocer las griegas. No podemos operar en el mercado. Podemos, pero no debemos operar el mercado sin entender que tenemos que saber lo que es la delta, la teta, la vega, la gamma y la rho y saber cómo se mueven y de qué manera se mueven. Todo esto está en la web y os invito a seguirlo ahí. Hay un montón de artículos súper interesantes que yo pido y no exijo, pero sugiero que los leáis porque os va a ayudar enormemente. Si a eso le sumáis un poco pues estos webinars, las preguntas que dentro de un rato os abriré para que me hagáis, bueno, pues de verdad vamos a ser capaces de, a pesar de que hayamos podido empezar la casa por el tejado, ir a los cimientos y desde ahí construir realmente un mundo de conocimientos que os puedo asegurar que os va a servir para toda la vida. Bien. Bueno, esta es la posición que tenemos ahora mismo. Si me disculpáis, esta diapositiva estaba reflejando. Quiero enseñaros la web. Esta es la de eBroker. Vale. Me voy a ir. Vamos a ir a ver dónde estamos, ¿vale? Aquí, bueno, esto que veis ahora mismo en la pantalla es la posición actual, ¿vale? El jueves de la semana pasada, que era 18 de junio, teníamos vendida esta call, la call 3375, de vencimiento julio del 2020, y aunque no tuvimos seminario, pero webinar, esa sesión era un día que tocaba, era semana impar del año 2020 y nos tocaba mover la call. Lo que ocurrió en ese momento es que esa call tenía la misma delta que nosotros esperábamos tener durante prácticamente toda la sesión, o al menos en los momentos en los que yo estuve monitorizando la posición, ¿no? Sabéis que normalmente, es decir, lo que yo no busco es si pasa algo en el día, sino que yo decido operar los jueves. Normalmente opero a media mañana, tal vez a media tarde, cuando hemos tenido webinars a las 4 de la tarde. Bueno, porque mi idea es poder hacer en tiempo real. En este caso, por razones de mi propia agenda, es decir, no, igual que esta semana, no podía, digamos, dedicarlo, teníamos espacio, digamos, de webinar jueves, con lo cual lo que hicimos fue operación offline, ¿vale? De todos modos, os quiero enseñar cómo está ahora, es decir, para que lo veáis, ¿no? Lo que quiero ver aquí es esto, vale. Esta es la posición que tenemos. Como os dije el jueves, no rolamos la posición, o sea, no cambiamos el strike porque la opción que teníamos que vender era la misma que teníamos vendida, con lo cual no tenía sentido recomprarla para luego venderla, dado que era la misma, con lo cual, de alguna manera, bueno, nos ahorramos las comisiones, ¿vale? Esta es la posición que tenemos y fijaos en este detalle, aquí donde pone delta. Esto es lo que yo observo ese jueves. Es decir, si la delta está por debajo de 0,30 y es la más próxima al mercado, en este caso es la 0,26. Ahora os voy a ver cómo, digamos, cómo testeo yo las deltas en ese momento y tenemos la suerte de que tenemos un broker que es capaz de ponerte cosas que muchos de ellos no te ponen en el mercado y esto, bueno, pues yo creo que es una de las herramientas que hace de eBroker uno de los brokers para mí más potentes en cuanto a información y desde luego que en cuanto a ejecución, ¿vale? Entonces, no nos fijamos en el teórico. En la volatilidad es un dato que es la realidad del mercado y eso lo único que va a hacer es influir en la valoración de nuestra posición y en la vega, pero lo que nos importa es la delta. En este caso, la delta ahora mismo, en este instante, es 0,268, está por debajo de 30. Si hoy fuese jueves, si nos movemos en el tiempo, viajamos en el tiempo, esto es lo que yo veía el jueves de la semana pasada, aproximadamente, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tuvimos que hacer es como tenemos un proyecto, tenemos un programa y tenemos unas líneas de actuación y hacemos lo que decimos que vamos a hacer porque por eso hemos hecho el trabajo primero en análisis y de nuestra estrategia, tenemos definida la estrategia, bueno, no tuvimos que hacer nada porque lo que hubiésemos tenido que hacer era recomprar esa opción y vender la misma opción.
Una de las cosas importantes, que lo veremos la próxima semana, es que quedaban más de 21 días para vencimiento. Cuando quedan menos de 21 días para vencimiento, sabéis que nos rolamos al vencimiento siguiente. La idea es que nunca nos vamos a mantener en una opción a vencimiento. La razón por la que no lo hacemos es porque yo quiero explicar y que entendáis el concepto de riesgo de gamma. En algún momento trabajaremos otras ideas con otro tipo de estrategias que os permitirá entender por qué ese riesgo de gamma. A través del club es una de las cosas en las que más hemos trabajado durante estas sesiones, pero bueno, simplemente quiero hacer un recordatorio. Para que veáis un poco, si nos movemos en el tiempo a ese jueves de la semana pasada, vamos a ver si fuese hoy jueves, qué es lo que haríamos, ¿vale? Nos vamos al mercado de opciones, nos vamos al Eurostoxx, nos vamos al vencimiento que queremos operar, que es julio. Como es julio, es el tercer viernes de cada mes, todavía estamos en junio, nos quedan todavía más de 21 días, por eso mantenemos la posición en el vencimiento del mes de julio y nos vamos a buscar nuestra opción, ¿vale? En principio, bueno, aquí veis el último strike que tenemos en las Mass at the Money, tenemos el 3.350. Vamos a ver qué delta tiene esta serie. Si pinchamos encima del precio, veis lo que tiene la serie. La serie tiene una delta de 0,31713. Es decir, está por encima de 30, con lo cual no nos serviría. Nos pasaría hoy, que es ese jueves virtual del que estamos hablando de semana impar, esta opción call no es la que querríamos vender, ¿vale? Voy a extenderlas todas para observar un poquito mejor. Vale, aquí ya tenemos las series out of the money. Esta es la que hemos visto. Vuelvo a pincharla, la 3.350. Delta 0,31, esta no nos sirve. Nos vamos a la 3.375. Aquí está. Que es la que tenemos vendida. La veis aquí, ¿no? Tenemos dos contratos vendidos a 39,3. Ahora mismo el P&L, el beneficio pérdida es de 2,6 puntos, que son 52 euros. Sabéis que hay que multiplicar 2,6 por 2, que son el número de contratos, y por 10, por eso salen 52 euros aquí, y tenemos una delta de 0,2769. Bueno, ha cambiado un pelín porque le estamos hablando del mercado en tiempo real, con lo cual esta es la opción que si hoy tuviésemos que operar, es la que haríamos, ¿vale? Bueno, eso es un poco toda la parte del rolo de la call. Sabéis que la otra parte de las posiciones, voy a irme simplemente para hacer un recordatorio antes de entrar en el meollo, ¿no? En el corazón del webinar de hoy. En operativa manual tenemos las posiciones, sabemos, es esta call, la que hemos visto, estamos largos de dos futuros de septiembre que rolaremos en su momento, y tenemos comprado una put de marzo del 2200 de marzo 21. ¿Os acordáis? Esto era para equilibrar la posición, porque tratamos de sintetizar la posición de calling the money o del futuro, y sobre todo porque la idea era, ante el riesgo de colapso de la cuenta, cuando digo colapso, es decir, quiebra por el efecto del apalancamiento de la posición, pues queríamos cubrir ese espacio de riesgo, ¿no? Ahora estamos 1000 puntos por encima, pero sí sabemos que si el mercado cayese, esta put de marzo 21 nos estaría cubriendo parte del riesgo. Tenemos dos contratos y nos estaría cubriendo parte del riesgo de la exposición que tenemos con futuro. Con lo cual, de alguna manera, lo que pretendemos es evitar de la mejor manera posible el riesgo de colapso de la cuenta y tener que aportar más liquidez o cosas de ese estilo. En términos de garantías, veis aquí que tenemos garantías. Estas garantías se mueven porque tenemos posiciones de opciones y posiciones de futuros, ¿no? Por los futuros ya sabéis que cada día nos abonan o nos cargan el beneficio o pérdida, y lo que nos sirve esto es para proteger nuestra cuenta, ¿vale? Una de las observaciones que yo suelo hacer, y lo que realmente me fijo siempre, es en las griegas, la delta, la vega, la teta y la gamma. De alguna manera, cuando tenemos delta, la delta lo que nos indica es la exposición del mercado. Muchos de vosotros ya lo sabéis, si tenemos una delta de 1,25 significa que estamos apalancados en el mercado en 1,25 veces, ¿no? Sobre el subyacente. Si tenemos una teta positiva, sabemos que en este caso, como tenemos teta positiva de la opción vendida call y tenemos teta negativa de la opción comprada put, pero el resultado es que por cada día que pasa, bueno, en principio, con esta valoración, pues ganaremos 2 puntos de mercado.
En el caso de la Vega, lo que nos indica es cómo se mueve la valoración, el precio de nuestras opciones cuando se mueve la volatilidad. Aquí, como son 4 puntos, quiere decir, si la volatilidad sube, por cada punto porcentual de subida de la volatilidad, vamos a generar 4 puntos positivos en prima. Y finalmente la gamma, que esta es la parte más interesante, la gamma nos dice cómo se mueve la delta. Si leéis el blog de esta semana y de la semana anterior, vais a ver muchas cosas de la gamma y os invito a que lo hagáis. Hoy no es el objeto de este webinar, pero sí es importante porque para mí el control de esta gamma negativa es una de las claves para evitar situaciones de altísimo riesgo en el mercado como los que vivimos en febrero y marzo con esa caída vertical del mercado ante, bueno, y todos aquellos que tenían opciones put vendidas, ¿no? Bueno, pues, bueno, tienen una situación de alto riesgo por tener gamma negativa. Recordemos que cuando vendemos opciones, vendemos gamma, ¿vale? Bueno, vayamos otra vez a la presentación porque quiero entrar en lo que contamos el otro día, ¿vale? Lo que contamos el otro día fue que hice una tabla dinámica, ¿vale? Y lo que quería comparar es la volatilidad y los precios del mercado, ¿vale? En esta parte de aquí arriba, ¿vale? Lo que estamos viendo es la volatilidad. Entonces, lo que he hecho ha sido una especie de cuadro numérico estacional para que nos digas los meses de enero, febrero, marzo, como aquí veis los meses, de cada uno de los últimos 20 años, bueno, 22 años, ¿no? Desde junio de 1998 hasta, bueno, hasta junio del 2200, perdón, del 2020, ¿vale? Disculpadme si alguna vez digo números un poco extraños, ¿no? Es decir, la verdad es que manejo tal cantidad de números que a veces puedo decir un número aunque estoy leyendo otro, ¿vale? Bueno, esta es la volatilidad. Y este es el mercado. La parte de abajo es lo que ha subido cada mes o bajado cada mes el mercado. Quiero que os fijéis en un detalle. El detalle es este, ¿vale? Ahora vamos a ver un gráfico. Estos son un cuadro numérico, ¿no? Es decir, aquí está puesto lo que en el mes de enero, febrero, de cada uno de los meses, de cada uno de los años, subió bajo el mercado. Es una suma aritmética de puntos, ¿no? Y vemos lo siguiente. Vemos que si vemos durante los últimos 22 años, la pérdida de puntos del mercado ha sido 681 puntos en enero. Qué curiosidad, ¿no? Pero fijaos en este detalle. El mercado en enero es un mercado de volatilidad. Muchas veces, a lo mejor en los 2 o 3 primeros días. Venimos siempre de un mes de diciembre bastante más o menos tranquilo, posicionamiento, y en el mes de enero empieza la sesión, empieza el partido y entonces hay que pulsar fuerzas, ¿no? Y tenemos situaciones, bueno, pues como estas, como en enero del 2008, que ya sabéis lo que pasó, el mercado cayendo 600 puntos, en el 2009 210, en el 2010 188. Bueno, enero es un mes de riesgo, podemos decir, ¿no? En términos generales, luego hay que concretar. Esto es una especie de análisis top-down. Y curiosamente, el mes de febrero, que en el año 2001, crisis de Internet, para todos aquellos que lo vivieseis, seguro que os acordáis, ¿vale? Pues fue un mes malísimo. Pero el resto, bueno, han sido meses, algunos meses malos, otros buenos, ¿no? En azul están marcados los meses positivos y en rojo son los negativos. Los muy negativos están en muy rojo, ¿vale? Vemos que tenemos que llegar al 2020. Con lo cual, podemos decir que la situación de caída del mercado ha sido no estacional. O sea, no lo esperábamos. Esta pandemia que se originó, cuando se originase, nos llegó hubo unos movimientos en el mes de febrero para que veáis estos, sobre todo cuando hablamos, o sea, si el mercado cae en febrero 311 puntos, es porque las cosas estaban ya mal. Recordad que el confinamiento, que la cuarentena empezó a mediados de marzo, el 14 de marzo, el 12 de marzo, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero ya habían pasado cosas. Ya habían pasado cosas. Ya el mercado había de alguna manera vislumbrado, no vislumbrado, pero la realidad es que se estaba anticipando a lo que los gobiernos estaban haciendo, ¿vale? Pero fijaos en este detalle, la volatilidad. La volatilidad en el mes de febrero
Esto es suma aritmética, ¿eh? O sea, ni siquiera he querido entrar en cosas demasiado sofisticadas de volatilidad. Subió un 90%. Y si veis y tratáis de ver aquí en los números azules, no hay ningún mes en los últimos 22 años que la volatilidad subiese un 90%. En el año 2006 un 44%, tenemos en el año 2008, ese, el mes de enero tan malo, un 50,09%, un 40 en el mes, perdón, en el mes de octubre, un 35, pero nunca habíamos tenido un 90. Con lo cual la situación, podemos decir que el mercado en el mes de febrero anticipó que nos íbamos a enfrentar a una situación brutal, como así ha sido. En el mes de marzo solo subió un 14%, es decir, ya había una vuelta del mercado. Fijaos aquí que en el mes de marzo, es decir, el mercado tuvo una caída neta en suma aritmética de puntos de 542 puntos. O sea, también subió la volatilidad, ya no tanto, pero el número de puntos que cayó el mercado en el mes de marzo fue mayor. O sea, no hay una relación directa entre este número y de la manera en que yo lo he enfocado, pero sí es importante, nos da una señal de una realidad del mercado. Y luego tenemos los meses de abril, junio y julio, que no hace falta que os diga, el mercado ha tenido un nivel de recuperación y fijaos en este detalle, baja la volatilidad un 36%, el mercado sube 141 puntos, baja la volatilidad un 8,6%, el mercado sube 122 puntos, suma aritmética. Y hasta el mes de junio, bueno, esto es hace 3 días, ¿no? Subió 192 puntos, había subido acumulado 192 puntos y la volatilidad había subido, bueno, un 14%. Estos son datos que hay que observar con cierta perspectiva, ¿no? Son un poco brutos, ¿no? En bruto. Pero lo que pretendo un poco indicar es lo siguiente, y dejadme que hagamos una revalorización histórica utilizando el gráfico de volatilidad y de puntos. Fijaos en el año 2001. Caída del mercado, las siguientes caídas se producen en agosto y en septiembre. En el año 2002, que fue un mercado de subida brutal, un 65,1%, ¿vale? Tenemos 25,7 y luego otra vez tenemos caídas importantes en octubre, noviembre, ¿vale? No os fijéis en estos detalles, en lo que la suma o caídas, ¿no? Porque esos son puntos aritméticos de volatilidad. Esto no son, aquí estamos hablando de volatilidad, aquí estamos hablando de puntos, ¿vale? Parece que tiene sentido que se acumulan en las zonas de agosto, septiembre, octubre, es decir, octubre, noviembre, se acumulan situaciones muy negativas de volatilidad. Y que curiosamente, fijaos en estos azules, se convierte en zonas de sumas aritméticas que a veces son positivas o a veces son negativas. Pero como no hay reglas, digamos, directamente correlacionadas, nos sirve para ver, o sea, qué pasa si esto lo transformamos en un gráfico, ¿vale? Quiero que veáis este gráfico que ya hemos enseñado alguna vez, ¿no? Este es un gráfico desde 1920 y que nos está diciendo picos de volatilidad de los mercados, ¿vale? Aquí está marcado mercados bajistas del 35, la recesión del 37, la recesión de Eisenhower, aquí tenemos el tema de Nixon, la crisis del petróleo en los años 70, que fue brutal, os lo aseguro. En el año 1987 tuvimos un Black Monday, ahí teníamos, algún día hablaremos de lo que pasó en aquellos momentos, ¿no? Pero siempre detrás de un pico de volatilidad parece que el mercado busca la calma, se relaja y vuelve a tener picos. Aquí tuvimos en el año 2010, 2011 situaciones bastante interesantes de picos de volatilidad muy consecutivos. En algún momento tenemos aquí el tema, por ejemplo, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, situaciones de picos de volatilidad. Y ahora estamos aquí en el COVID, ¿vale? Perdón, un momento. Sí, aquí en el COVID. Bueno, una subida de volatilidad. Este gráfico probablemente, esta volatilidad, fijaos que me está marcando niveles de más o menos de 80, 90, ¿no? Llegamos a niveles de volatilidad 80 y tantos, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, tenemos un altísimo pico de volatilidad, ¿no? Pero vamos a ver una cosa. Este gráfico está hasta 2016, ¿eh? Es decir, veis aquí abajo, es hasta el 2016. Este gráfico, bueno, yo lo tengo hecho más actualizado, pero ahora lo que quiero, no quiero que nos distorsione el pasado, ¿no? Quiero observar lo que nos puede pasar. Históricamente, podemos decir, esto no es una regla, pero sí es un dato a observar, que durante los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre, el mercado es mucho más volátil.
y estamos viendo el mercado americano, el índice VIX de volatilidad, es mucho más volátil. Yo solo quiero hacer una reflexión. Hemos vivido una situación de confinamiento y cuarentena donde ha habido un bloqueo económico. No hace falta que os cuente lo que cada día recibimos por la prensa, podemos leer. Ah, ¿Se nos va a presentar? Es posible que no, pero es muy probable que nos enfrentemos a una situación de tensión de nuevo en el mercado. Yo no sé si va a ser junio, julio, bueno, agosto, septiembre, no lo sé. Lo que sí quiero es contar que puede pasar y que lo más probable es que pase. Con lo cual, eh, simplemente observemos, vigilemos el mercado y pensemos que tal vez podemos tomar decisiones sobre nuestra cartera de acciones, nuestra cartera de opciones, nuestra cartera de lo que sea, nuestros fondos de inversión, ¿vale? Como que el mercado tiene un perfil de riesgo determinado y es muy probable que volvamos. Y no estoy hablando de la probabilidad de que vuelva a haber un rebrote, no estoy hablando de la probabilidad de que los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China, o sea, no estoy mencionando, no funcionen, no estoy hablando de la tasa Google y entre Europa y Estados Unidos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de todo. Y profundizaremos más en los números. Estoy trabajando en algunas ideas para poderlos compartir con vosotros a través del club de opciones. Con lo cual, bueno, esto era tan solo, bueno, un poco una idea para enfocaros y llevaros un poco a una situación que tenemos que tener cuidado. Las cosas no han pasado, el mercado es una cosa que está viva y tenemos que estar preparados para vivir nuevas situaciones de alto nivel de volatilidad. Si operamos en opciones, tenemos que entender qué es la vega. Entonces, eso es lo que necesitamos saber. Conocer, saber, estudiar y saber las consecuencias que puede tener en nuestro portfolio, en nuestra cartera y en nuestra estrategia. Por eso tenemos esa put 2200 comprada. ¿Eh? Uh, bueno, esta es un poco la parte donde yo quería concentrar la sesión del webinar de hoy. Hemos hablado un poquito de la situación que estamos viviendo en el mercado. Quiero simplemente ya para terminar y para entrar al turno de preguntas que, que veáis un poco, esta es la posición que tenemos sistemáticamente ahora mismo en el mercado. Las próximas sesiones explicaré un poco porque haremos algunas modificaciones, sobre todo para entender el riesgo de gamma y de vega. Y bueno, y espero que me sigáis leyendo el blog y viendo bueno, pues viendo un poco todo lo que contamos aquí, que nos va a servir para cuando nos enfrentemos con algún problema poderlo resolver, ¿vale? Eh, bien, bueno, un poco he contado la parte más importante. No quiero hacer de hoy una sesión demasiado compleja con demasiada información. Y yo creo que hemos hablado de cosas lo bastante interesantes como para que podamos abrir un turno de preguntas, ¿no? Y ahí, bueno, estoy abierto. Cada uno puede hacer las preguntas que quiera. Veo que ya tengo alguna pregunta. Me pregunta Román, para operar solamente... Ah, eh, ¿En cuál mercado, bolsas, se están lanzando mis operaciones de opciones si uso broker? ¿Es un solo mercado o es tipo smart? Bueno, son muchas preguntas que me hace Román. Bueno, yo te cuento, es decir, lo que estamos haciendo aquí o lo que hacemos aquí o lo que yo pretendo hacer es, yo utilizo un mercado ejemplo, que es el Eurostoxx. La verdad es que el Eurostoxx es sumamente líquido, es un índice es el índice que compone las 50 compañías más líquidas y más importantes de Europa, ¿no? Lo que yo cuento aquí es perfectamente extrapolable a cualquier mercado, al, al DAX, al CAC, al Russell 2000, al Nasdaq, o sea, da igual el mercado donde se opere, la estrategia es sistemáticamente la misma. Entonces, lo único que utilizamos una cuenta, porque no queremos complicar, porque se trata de un trabajo de aprendizaje, es transportar lo virtual y lo teórico a lo práctico y lo real, ¿vale? Por esa misma razón utilizamos este mercado. Es un mercado de opciones. Cuando tú me hablas de tipo smart, no es de tipo smart. Es un modelo sistemático de ejecución basado en un análisis teórico que alguno de vosotros me habéis pedido y yo sé
explicado y lo podéis ver en las 3 primeras entradas del blog que te sugiero, Román, que veas y un poco, bueno, pues que sigas un poco esta evolución, ¿vale? Bueno, tengo otra pregunta más. Dice, ¿para operar solamente con opciones necesito estudiar, aprender cómo funcionan los futuros? Sí, sí. Realmente los mercados de futuros lo solemos ver, y eso tiene que ver con la perspectiva, lo solemos ver como si fuesen acciones, ¿no? Y son como acciones, porque es un mercado meramente direccional. Los mercados de futuros son algo así, ¿no? Si voy a quitar las opciones de esta posición para que veamos lo que es una posición de futuro. Este es un mercado de futuros. Si compramos, cuando el mercado sube, ganamos. Cuando el mercado baja, perdemos. Si lo que hacemos es vender, cuando el mercado baja, ganamos. Y cuando el mercado sube, perdemos. Esos son los futuros. Y entonces la aproximación a los mercados de futuros es una aproximación muy, muy direccional. Es una situación de ver el mercado. Pero hay hay un artículo que me gustaría un poco hablando de eso ver que yo cuento aquí, donde hablo de call put parity, ¿vale? Es un artículo que podéis ver en la web y es muy importante. Es decir, tú puedes operar solo en opciones, pero los futuros forman parte intrínsecas de lo que es una opción, ¿no? De hecho, para todos aquellos que ya lo habéis visto, me gustaría... Estas estrategias son sintéticas. Comprar un subyacente, que es como comprar el futuro, es comprar una opción call y vender una opción put. Vender el subyacente, que es como vender un futuro, es vender una opción call y comprar una opción put. Con lo cual, si además de futuros, aquí que tenemos vendido, por ejemplo, aquí que tenemos vendido un futuro, lo que hacemos es comprar una opción call, vemos que estamos transformando nuestra estrategia. Es decir, estamos combinando. Esto es la magia de las opciones, de los derivados, ¿no? Poder hacer cosas que al final el mercado de futuros es colocarse en la dirección o a favor o en contra del viento. Las opciones nos permiten navegar. Para todos aquellos aficionados a la navegación, pues lo van a entender muy bien, cómo enfrentarse al mercado y cómo cambiar la dirección de la vela y cómo tienes que navegar en ángulos de 45 grados o de 30 grados y eso te va a dar un nivel determinado de velocidad a favor o en contra del viento, ¿no? Con lo cual es necesario conocer futuros y opciones. Incluso operando solamente en opciones necesitas, bueno, aprender futuros, ¿no? Que básicamente son conceptos muy básicos. Luego se complica con las griegas, pero tampoco es tan complicado, es solo empezar, ¿vale? Bien, más cuestiones. ¿Es posible poner un stop a una put vendida? No. Las opciones no permiten poner órdenes stop. ¿eh? Los futuros sí, pero las opciones no. Bueno, hasta donde yo alcanzo. Si alguien puede poner órdenes. Otra cosa que sí se pueden programar es algoritmos, ¿no? De hecho, muchos, los grandes fondos y sobre todo con el tema de Machine Learning, pueden coger y lanzar la orden, pero pensad que cuando tú lanzas la orden, tú colocas una orden y vas contra un spread de mercado, con lo cual hay mercados donde es fácil lanzar una orden stop que se ejecute, pero puede lanzarse y no ejecutarse, dependen un poquito de la liquidez, con lo cual requiere un trabajo excepcional, ¿vale? Bueno, la segunda parte de la pregunta sobre si es decir, lo ves operativo, mira, yo nunca he puesto órdenes stop. Lo que yo sí tengo son criterios, o sea, digamos alarmas, ¿no? Cuando el mercado pasa algo determinado, como yo sé lo que voy a hacer, soy sistemático en el proceso de toma de mi decisión, ¿vale? Con lo cual, a mí me gusta y mi experiencia es que yo me aproximo al mercado controlando el riesgo y lo que me miro no solamente es en el precio, a mí el precio me da igual. Me fijo en la delta, vega, teta y gamma para lo que yo voy a hacer. El precio simplemente es una parte intrínseca y consecuencia de la decisión que yo voy a tomar en el mercado, ¿vale? Me pregunta Rafael, ¿puedes hacer un ligero resumen de... perdón, un momento, que me están entrando más preguntas y tengo que ampliar aquí. Un momento, Rafael.
Me dice, ¿puedes hacer un ligero resumen de cuál ha sido tu estrategia de opciones desde febrero antes del COVID y cómo variar en el futuro la estrategia que propondrías ante el riesgo futuro? Rafael, si todo lo que he hecho no me importa hacerlo, pero está en el blog, ¿vale? Rafael, te invito a que entres un poco en el blog. Te hago un breve resumen, nosotros colocábamos dos futuros largos con un nivel de apalancamiento total en el mercado aproximadamente sobre los 50.000 euros de la cuenta 1.5. Cubríamos el riesgo vendiendo 3 opciones call en un ratio 1 a 1.5 para cubrir el riesgo. Cuando el mercado cayó y nos tuvimos que tragar la pérdida en el futuro, para evitar el riesgo de la cuenta, cambiamos la posición del futuro comprado por una call muy in the money, porque compramos la call 1900, si no recuerdo mal, del mes de junio, para proteger el valor de nuestra cuenta. Redujimos el riesgo de la opción call y cambiamos el apalancamiento 1 a 1.5 a 1 de 1 a 1. Y a partir de ahí nos mantuvimos. Cuando vimos que llegaba el vencimiento de junio y que las cosas no estaban claras, tomamos la decisión de cambiar y sintetizar la posición que teníamos en la call comprada in the money, comprando el futuro septiembre y comprando una put 2200 de marzo del 2021. Mantuvimos el ratio de cobertura solamente de apalancamiento 1 a 1, es decir, 2 futuros largos con 2 opciones calls vendidas. Y ese ha sido el proceso y resumen, que no sé si lo he dicho muy rápido, pero que está expresado en el blog. O sea, ese ha sido mi breve resumen, Rafael. Eso mismo también lo puedes ver a través de los vídeos del canal de YouTube, ¿no? Con lo cual puedes hacer un seguimiento, ¿no? Marceliano me pregunta, ¿qué te parece la cobertura de una put vendida desnuda con 2 CFDs? Oh, mira, el tema de los CFDs está bien, pero piensa que o sea, cuando tú compras CFDs estás financiando, te estás apalancándote también, ¿vale? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, para que veas decir, si tú tienes una put vendida, es como si estuvieses, dice, parece la cobertura de una put vendida. Si tú estás vendiendo la put, estás con delta positivo, es decir, estás largo, ¿vale? Y los CFDs, depende si son largos o son cortos. Tú tienes que considerar los CFDs como el futuro, como el subyacente, ¿no? Con lo cual, tú puedes tener, en este caso, si estás vendiendo los CFDs, si compras una opción call, estás protegiendo. Si lo que estuvieses haciendo es comprando un futuro, ¿vale? Y estuvieses, en este caso, así, vamos a coger la put, ¿vale? Si estuvieses comprando el CFD, en este caso, que sería el equivalente al futuro, y comprases la put, estarías de alguna manera cubriendo el riesgo de pérdida. ¿El problema que tienes? El mayor problema que hay, que para mí, es el consumo de recursos. El consumo de recursos en términos de que al final, cuando tú mantienes una posición en un CFD durante largo tiempo, bueno, estás apalancándote, lo cual está fenomenal, ¿vale? Pero estás pagando un tipo de interés. Es como una estructura, digamos, de tomar un préstamo. Y tu riesgo lo tienes contra la contrapartida, que normalmente la contrapartida del CFD es el propio emisor del CFD, ¿vale? Pero vender una put, no veo ahí un poco la cobertura del CFD, desde el punto de vista de pura cobertura. Otra cosa es que vender una put te sirviese para mejorar financiar el riesgo del CFD, pero no estarías cambiando riesgo de mercado, sino estarías cambiando riesgo de tipo de interés. Vamos a ver, Román. ¿El concepto de opción americana o opción europea aplican solo en opciones sobre acciones? Bueno, eso es te cuento, Román. Las opciones americanas son las opciones sobre acciones, normalmente, ¿vale? Con lo cual, todas las opciones sobre Telefónica, Apple, Google y demás son opciones americanas. Quiere decir que pueden ser ejecutadas en cualquier momento de la vida de la opción. Las opciones europeas son normalmente las opciones sobre índices, Eurostoxx, VIX, SP500, Russell, Dow Jones, Nasdaq, bueno, todas esas. Y normalmente son acciones, se liquidan por diferencia, puedes comprarlas y venderlas durante toda la vida del contrato, de la opción, y solo se liquidan a vencimiento. Esa es básicamente la diferencia. Riesgo de las opciones americanas. Te puede pasar un riesgo. No hemos entrado en ello, pero en algún momento lo explicaremos. Pero dejaremos el espacio del club para contar este tipo de cosas, donde
es posible que tú tengas vendida una opción put, el mercado caiga y como tú cuando vendes una opción put tienes un derecho pero no tienes una obligación, ¿vale? Porque el que tiene la obligación es el comprador de la opción, te puede pasar que te entre muy dentro del dinero que estés asumiendo pérdidas, pero que no te la ejecuten. Y al final, cuando te la ejecutan, se ejecuta por diferencia de precios y te asignarían los activos. Estarías, cuando vendes una put, comprando al precio del ejercicio, del strike de esa opción. ¿Vale? Bueno, tiene ciertas cosas. Te invitaré y será un tema que trataremos en el club. Me dice, vamos a ver, perdón, se me acumulan las preguntas, ¿eh? ¿Sueles operar en opciones intradía? No, no opero. Bueno, te cuento, Román. O sea, yo llevo operando más de veintitantos años. He pasado por todos los escenarios, ¿no? Para mí, esta parte, lo que estoy haciendo ahora es tratando de enseñar y de poner en valor todo lo que yo he aprendido. Yo sé que es complicado, yo sé que es complejo. Ya me hubiese gustado a mí que cuando yo empezaba en el mercado de derivados, me hubiesen llevado de la mano, pero bueno, me tuve que trabajar yo, bueno, pues todo mi proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo lo que trato es de hacer más corto el camino. Hay un esfuerzo. Os aseguro que el esfuerzo merece la pena, porque cuando uno aprende, va evolucionando y va aprendiendo, se da cuenta de la potencia que tienen los derivados y las opciones y cómo gestionarlos, ¿no? Entonces, me parece que es una práctica que está muy bien y la oferta de eBroker de poder hacer este tipo de webinars y de contar y de transformar lo virtual y lo teórico en real, me parece fantástico. Por eso estamos con esa cuenta demo virtual, para poder realmente consolidar un montón de conocimientos que súper importantes que están ahí, que os van a ayudar bueno, pues a gestionar mucho mejor eh, desde luego vuestras inversiones, vuestro patrimonio y sobre todo vuestro riesgo en el mercado, ¿vale? Yo no veo bueno, y un poco por terminar esa pregunta, yo no veo las opciones como trading a corto, yo los veo como estrategias y yo las trabajo como estrategias. ¿Que puedes hacerlas como trading? Necesitas, yo te diría que es una evolución. El punto número uno es, a eso tal vez llegues, pero hay que empezar, digamos, yo tenía un profesor de francés en el colegio que decía petit à petit l'oiseau fait son nid, que es poco a poco el pájaro hace su nido, ¿no? Para llegar a poder operar en opciones intradía necesitas una capacidad de liquidez determinada porque puedes asumir riesgos determinados, necesitas conocer muy bien el mercado y solo a eso vas a llegar y vas a poderlo hacer cuando tengas un conocimiento y una base teórica ya hayas practicado. En el primero es un poco lo de la casa por el tejado y por los cimientos. Puedes empezar por el tejado, al final hay que llegar a los cimientos y de los cimientos un poco construir el conocimiento que necesitas para poder ejecutar mejores casas mucho más sólidas en el futuro. Pero necesitas esa práctica de entender y conceptos teóricos, ¿no? Tienes que hacer cálculos de estructura. Por ponerte un ejemplo y hacer una similitud con la construcción. Tienes que entender que construir un rascacielos no es construir una casa de una sola planta, ¿no? Entonces, no podemos llegar al rascacielos si no aprendemos y no entendemos los conceptos básicos de lo que son los cálculos de estructuras y resistencia a materiales, ¿no? Uh, entiendo. ¿Alguna pregunta más? Un momento. Estoy leyendo, ¿eh? La respuesta dada a cobertura de la venta de put con CFDs. Entiendo que la cobertura... Me hablan sobre la respuesta que damos en CFDs. Entiendo que la cobertura es con el objetivo de ganar la prima. ¿Qué opinión tienes al respecto? Es que el apalancamiento está en el mercado, ¿no? Entonces, CFDs podemos comprar futuros también, ¿no? Los CFDs son súper interesantes, es decir, al final cualquier producto apalancado lo puedes utilizar, ¿no? Entonces es simplemente un poco calcular el ratio de apalancamiento y ver cuántas opciones puedes operar en el mercado para realmente hacer la cobertura, sistematizar la decisión. Lo veo totalmente posible y factible, ¿no? Y es precisamente una de las cuestiones importantes. Recordaos que los CFDs no son más que futuros, son productos muy similares a los futuros, ¿no? Con lo cual, una vez que tú sabes que es un mercado direccional, que tiene un nivel de apalancamiento, lo único que tienes que hacer es calcular el ratio de apalancamiento que tienes para aplicar el ratio de cobertura. No sé, algo de
ese estilo, ¿no? Román me pregunta por libros. Román, te invito a una cosa, es decir, escribí un email, te recomendaré algún libro, pero tengo una larguísima lista interesante, pero también te digo una cosa, los libros están bien, pero si entras en la web, o sea, y te voy a enseñar dónde tienes que ir, a ti y a todos los demás, ¿vale? Esta es la web. Si vais al libro de opciones, hay una cosa que se llama publicaciones, ¿no? Aparte de otras muchas herramientas. Te invito a que navegues porque hay un montón de herramientas aquí interesantes, ¿vale? Bueno, aquí hay un montón de documentos, ¿vale? Un montón no, los básicos, lo que tienes que saber. Y este es el punto de partida. Incluso te digo más, antes de comprar ningún libro de opciones, y eso, léete Vega, El alma de la fiesta, Colput Parity, Teta, El valor del tiempo, Delta, La rosa de los vientos, La gamma, La reina de los mares del sur, Guía de estrategia de opciones, Sensibilidades y griegas, y 3 artículos buenísimos que veréis al final, que son estos 3. Retornos asimétricos de volatilidad, volatilidad, aproximación no lineal al comportamiento del mercado, parte 2 y parte 3 de la volatilidad. Antes de leer ningún libro más complejo, que los hay fenomenales, en inglés, en español hay poco, pero si me escribes yo te puedo incluso enviar un libro, el libro del San Bernardo, que lo editó MEF hace un montón de tiempo para que te introduzcas y que entiendas los conceptos básicos, ¿vale? Y bueno, y ostras, y os llevo hacia el club para que podáis seguir y yo responder todas vuestras preguntas y transmitiros, que ese es mi objetivo, toda la pasión y todo el amor y toda mi experiencia con opciones, ¿no? A todos vosotros, ¿vale? Bueno, hoy vamos a terminar por hoy. Muchísimas gracias por las preguntas, ¿vale? Quería hacer una sesión viva. Gracias a vosotros porque habéis permitido que tengamos una sesión sumamente activa. Espero que lo que haya contado hoy os haya gustado, hayáis disfrutado, hayáis aprendido. Y ya os digo, en cuando terminemos la sesión voy a traducir a MP4 a este webinar y lo subiré a mi canal de YouTube, que sabéis, y ya lo último, que si entráis en la página web en webinars, para todos aquellos que no lo habéis hecho, entráis en 101futures.com channel. Aquí tenéis la dirección de internet de mi canal, ¿vale? youtube.com/c/101futures, ¿vale? Aquí tenéis todos los vídeos de todas las sesiones, con lo cual tenéis tiempo para entreteneros y para aprender de opciones y para seguirme. Y os invito, eso sí, a que os suscribáis al canal, ¿vale? Sé que es un poco friki, pero es divertido y se aprenden cosas que son fundamentales para entender el mercado y para hacer estas cosas, bueno, enfrentarse a un mundo complejo, pero del que estoy seguro que no os vais a arrepentir, ¿vale? Bueno, hemos acabado la sesión de hoy. Para mí ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros y que me permitieseis expresaros bueno, todo lo que sé y mis conocimientos. Y os invito a que os registréis con eBroker y que podáis seguir la cuenta, que lo veáis en tiempo real. Sabéis que me podéis escribir a mi correo electrónico. No respondo con toda la rapidez que me gustaría, pero sí respondo a todos los emails y muchos de vosotros yo creo que ya lo habéis experimentado. Y os invito a ese club de opciones cuyo próximo evento va a ser, aquí está, próximos eventos, va a ser el día 9 de julio, a que os registréis, lo haremos con Zoom y bueno, y que me ayudéis a seguir adelante soportándome, invitándome a un café a través de esta pestaña, ¿no? Y bueno, y espero facilitaros el camino y el proceso de aprendizaje y crear esos cimientos de los que hablamos para construir una casa, es decir, en buenas condiciones, independientemente de que empecemos por el tejado o por los cimientos. Muchísimas gracias, ha sido un placer y nos vemos en los próximos webinars.